El Ministerio de Educación derogó el reglamento que establecía la pérdida de año por bajas calificaciones para los alumnos de segundo a séptimo de básica. Los ministros de Trabajo de 22 países se reúnen en Quito para buscar soluciones al desempleo juvenil, que es el doble de la población en general. Se investiga el presunto pago de sobornos en el fútbol tras la denuncia del club El Nacional de una oferta de $40.000 por cada partido perdido. En medio de la guerra en la Franja de Gaza, España, Irlanda y Noruega reconocen a Palestina como Estado independiente e Israel ordena el retiro inmediato de sus embajadores. Stephanie López gana bronce en el Mundial de Paratletismo y suma 5 medallas para Ecuador. Televistazo se sumerge en la gastronomía de Manabí con el especial Cocina el Toque Manaba, que hoy muestra la tradicional cocción en horno de leña. Y exploramos opciones para el feriado, como paseos a caballo, caminatas y agricultura, entre otras actividades al aire libre. Amigos, buenas tardes. El Ministerio de Educación derogó el reglamento sobre pérdidas de año. La ley se había cambiado el año pasado. Marisabel, hola. Hola Gaby y amigos, bienvenidos. ¿A quiénes aplica esta nueva disposición del sector educativo? Carla Delgado con los pormenores. Menos de un año duró el reglamento que daba paso a la pérdida del año escolar por bajas calificaciones. Anoche la ministra de Educación, Alegría Crespo, dio una nueva disposición. Los estudiantes de segundo a séptimo de básica ya no pueden perder el año por su rendimiento. Crespo, mediante un video que subió a sus redes sociales, argumentó las razones de este cambio repentino. Desde el Ministerio de Educación queremos fomentar el proyecto de vida continuo y evitar el abandono escolar. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos. La ministra aclaró que la medida se aplicará desde el año lectivo 2024-2025, lo que quiere decir que los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía que están próximos a culminar sus estudios seguirán con el reglamento anterior. A partir de octavo de básica, el supletorio seguirá siendo una herramienta. Por tanto, animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Esta decisión coincide con la revelación de los datos del cierre escolar en el ciclo Costa Galápagos, en el que 25,000 estudiantes perdieron el año por bajas calificaciones. En Quito se instaló la quinta conferencia iberoamericana de trabajo para analizar la situación laboral de los jóvenes. En América Latina la tasa de desocupación llega al 14.4%. Sin embargo, 7 países superan esta cifra. Adriana Bermeo amplía el tema. El nivel de desempleo juvenil en América Latina es crítico. Representantes de los ministerios de trabajo de 22 países están en Ecuador para buscar soluciones. En el encuentro se hizo un diagnóstico dramático. La desocupación para los jóvenes llega al 14.4% según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ese promedio duplica el porcentaje general de desempleo en América Latina, que es del 6.5%. Esta no es la única alerta. 7 países de la región tienen niveles de desempleo joven más altos, algunos cercanos al 30%. Es el caso de Costa Rica con el 27.4% y Uruguay con el 26%. Chile y Colombia tienen el 20%, Brasil y Panamá el 18% y Argentina el 16%. La recuperación del empleo se ha basado en trabajos informales. Así, prácticamente la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan hoy en condiciones de informalidad, con toda la precariedad que eso implica. Ecuador se encuentra por debajo de la media regional de desempleo juvenil, pero hay cifras que tampoco son alentadoras para el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 24.1% de jóvenes entre 18 y 29 años no trabaja ni estudia.
Esto limita el ejercicio de sus derechos laborales y afecta a su acceso a sistemas de seguridad social y de protección social, así como las posibilidades de desarrollarse personal y profesionalmente. Una de las falencias de las cuales se habló en el encuentro es que en América Latina hay una desconexión entre la malla curricular de escuelas y colegios y el mercado laboral, por lo que las habilidades y conocimientos no coinciden con las pocas ofertas de trabajo. 40 empresas ofertan empleos y pasantías en una feria organizada por la Universidad Católica de Quito. Valeria Navarro con los detalles. Durante 8 horas se ofertarán hoy empleos en la Universidad Católica de Quito. Desde las 9:30, unas 1.500 personas recorrieron esta mañana 40 stands de empresas públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, que además ofrecen pasantías. La feria, que se lleva a cabo en el Centro de Desarrollo Cultural, cerrará las puertas a las 17:30. Los perfiles mayor demandados son la manufactura, comercio, el sector de la educación y el sector de salud. Se ingresa con la cédula de identidad y el currículum actualizado en el teléfono celular. La mayoría de empresas dispone de un código QR para subir datos y hojas de vida. En caso de no disponer de internet, también puede llevar sus documentos impresos. Estoy desempleado 4 años y vengo a hacerme presente a esta feria para poder buscar un empleo seguro. El número de vacantes varía según la empresa. El cupo mínimo es 6 y el máximo, que es del Ministerio de Trabajo, es 500. Hay asistentes de Quito y de otras provincias. En Manabí, como tal, los empleos son muy bajos. Y venir acá y observar que, como tal, las empresas ayudan a los jóvenes a crecer laboralmente, no solamente debería ser aquí. Para los estudiantes universitarios también hay una amplia oferta de pasantías nacionales y extranjeras en las áreas administrativas, marketing, medicina, entre otras. Se estima que alrededor de 3.000 personas asistirán a esta feria. IES, destrabando el engranaje. La Corte Constitucional se pronunció sobre las objeciones que por inconstitucionalidad presentó el presidente a las reformas al IES aprobadas por la Asamblea Nacional en días pasados. Con su resolución da vía libre para que el Consejo Directivo del IES tenga 5 integrantes y niega la posibilidad de que puedan ser sometidos a juicio político. La noche de ayer la Corte Constitucional dio a conocer su pronunciamiento sobre las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad planteadas al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Se debe recordar que el Ejecutivo planteó 6 objeciones. La Corte le dio la razón en 4 de ellas y sentenció la improcedencia en 2. Desde Carondelet se había rechazado la incorporación de 2 nuevos representantes de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Y es que la Asamblea aprobó que la nueva conformación de este organismo tenga los siguientes integrantes: 1 en representación de los afiliados en relación de dependencia, 1 en representación de los afiliados sin relación de dependencia, 1 en representación de los jubilados, 1 en representación de los empleadores y 1 en representación de la función ejecutiva. Según la presidencia, al tener los trabajadores 3 representantes, se perdía el carácter tripartito del organismo, pero la Corte le dijo que no, que por el contrario, se garantiza la participación de todos los actores del sistema de seguridad social. Sin embargo, la Corte Constitucional le dio la razón al Ejecutivo cuando sostuvo que la inclusión de 2 nuevos integrantes de los afiliados rompía con el principio de paridad dentro del Consejo Directivo. Por ello, dispuso a la Asamblea que garantice una representación paritaria y el Legislativo tendrá que ver cómo lo resuelve. La otra objeción presidencial que fue rechazada por la Corte es la que se refiere al mecanismo de designación del representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, que actualmente es escogido directamente por el primer mandatario. La Asamblea aprobó que el presidente de la República remita una terna al Legislativo para que de allí se seleccione al representante. Y así queda. En su sentencia, la Corte dispone además que la Asamblea identifique las fuentes de financiamiento que costeen los procesos de elección de los integrantes del Consejo Directivo
Y dice además que estos recursos no pueden salir del IES. También se determinó que los integrantes del Consejo Directivo no podrán ser sometidos a juicio político porque la Constitución no lo contempla. La decisión se tomó con 5 votos a favor y 4 votos salvados. 3 países europeos se suman al reconocimiento de Palestina como Estado independiente. España, Irlanda y Noruega anunciaron hoy la decisión que llega en medio de la guerra en la Franja de Gaza y la muerte de más de 35.000 palestinos. Israel reaccionó ordenando el retiro de sus embajadores. Informa Pedro Jiménez. Los anuncios se hicieron en forma casi simultánea. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso, dijo que en la aceptación de Palestina como Estado había que pasar de las palabras a la acción y que la decisión se tomó por un acuerdo político entre el Partido Socialista y el movimiento de izquierdas Sumar, que también es parte del gobierno. Decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo. Noruega habló de fortalecer internacionalmente la voz política de los palestinos. El primer ministro dijo que esperar a que haya paz en Medio Oriente para luego hablar de una solución de 2 estados no funciona y se suman al reconocimiento de Palestina. Así también Irlanda. El primer ministro Simon Harris señaló que ha hablado con otros líderes europeos y que tiene la confianza en que más países reconozcan a Palestina como Estado independiente en las próximas semanas. Con esto, el número de estados que reconocen a Palestina se incrementa a 146 de los 193 integrantes de Naciones Unidas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo estar satisfecho. No así Israel, que calificó la decisión de España, Irlanda y Noruega como un premio a las fuerzas de Hamás. El ministro de Seguridad Nacional dijo que no permitirán una declaración de reconocimiento de Palestina como Estado y ha empezado por retirar a sus embajadores de Noruega y de Irlanda. Luego de 21 días, el SNAI no soluciona el déficit de alimentos en las cárceles y la búsqueda de proveedor está en riesgo. También una alianza electoral entre correístas. Placer de comprar. Luego de 21 días, la búsqueda de proveedor para alimentar a los presos está en riesgo. Así lo detalla un informe de la Defensoría del Pueblo, el cual advierte que el proceso de licitación del SNAI podría ser declarado desierto por la falta de oferentes. Informa Bessie Granja. Luego de 21 días, la donación de alimentos de parte de benefactores y familiares es la única forma de alimentar a 11.400 presos de 20 cárceles del norte del país. Tras el retiro del proveedor anterior, el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI aún no encuentra su reemplazo y, por ende, la solución definitiva a la falta de comida para esta población. Un informe de la Defensoría del Pueblo ratifica que la cartera de Estado no ha cumplido en su totalidad las medidas cautelares solicitadas por colectivos de derechos humanos que pedían el fin a este problema. También que existe un riesgo de que el proceso de licitación que lleva a cabo el SNAI para encontrar un proveedor sea declarado desierto ante la falta de oferentes o interesados. Esto debido al bajo valor referencial de las 3 comidas diarias, que no lo hace atractivo en el mercado, teniendo también como elemento a ser considerado el retraso de pagos hacia proveedores del Estado. En la cárcel de Cotopaxi, las donaciones llegaron de un ministerio de capellanes, pero están conscientes que los esfuerzos son escasos debido a la gran población de presos. Estamos hablando de 4.500 presos, se entiende que si esto les alcanzará un día, 2 días, es mucho. No se puede. Queremos ver, queremos entrar y ver qué es lo que más necesitan para en base a eso pues donar lo que más se requiere, ¿no? La Dirección Nacional de Prevención contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo también revela que la cantidad y calidad de comida que actualmente reciben
no es la más adecuada para los privados de libertad, en especial aquellos que tienen alguna condición médica y requieren otro tipo de alimentación. Se espera un pronunciamiento de parte del SNAI. La posibilidad de una alianza electoral entre el correísmo y la CONAIE para las presidenciales de 2025, de la que habló Luisa González, no es bien vista en la estructura del movimiento indígena. Dirigentes consideran que no hay coincidencias entre las dos agrupaciones de izquierda y que la persecución del gobierno de Rafael Correa es un pasado que pesa. Luisa María Heredia con el informe. Fue la ex candidata a la presidencia, Luisa González, quien puso en escena la posibilidad de una alianza electoral entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. A título personal, yo no descarto sentarme a conversar con el señor Leonidas. ¿Por qué no lo han hecho todavía? No se ha dado el momento, no se ha dado la oportunidad, pero no descarto, creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierdas, por supuesto. Con eso, el correísmo, que lleva ya 2 derrotas consecutivas en su intento de recuperar el sillón de Carondelet, que al igual que la CONAIE, cuyo brazo político es Pachacutic, está débil y fraccionado, mide los alcances. Pero mientras González habla de coincidencias en los pueblos indígenas, hay quienes encuentran las diferencias, como el dirigente Marlon Santi. Ustedes no son de izquierda, señora González. Tuvieron oportunidad de gobernar y solo se pusieron camiseta de izquierda para despilfarrar recursos de los ecuatorianos y dejarnos como estamos. Si alguien quiere hacer alianza con ustedes, será a nivel personal. Cecilia Velázquez, en cambio, recuerda que dirigentes y militantes fueron perseguidos durante el gobierno de Rafael Correa. Es una historia bastante compleja desde el tema del odio y la xenofobia que implantó la primera autoridad al decir que a lo sumo pasarán los pueblos indígenas a ser de los quehaceres domésticos. También criminalizado a más de 700 compañeros líderes, tanto hombres como mujeres, de haber intentado quitar la casa de la CONAIE, el de haber agravado el tema del extractivismo, etcétera. Leonidas Sisa, quien no ha descartado una candidatura presidencial, no se ha referido a si hay interés o no de establecer una alianza con el correísmo. Tampoco la actual directiva de Pachacutic, liderada por Guillermo Churuchumbi, quien es considerado aliado de ISA, pese a la solicitud de entrevista planteada por Televistazo. La Revolución Ciudadana, por su parte, ya ha buscado aliados antes. En 2021, por ejemplo, fue Centro Democrático de Jimmy Jairala, y 2 años después, Fuerza Compromiso Social de Iván Espinel, aunque con ellos no hubo enfrentamientos ni tan marcadas diferencias. Cocina, el toque Manaba. La cocina tradicional de Manabí es un símbolo ancestral y cultural. El toque especial de los platillos lo dan los hornos de leña, que son patrimonio inmaterial del Ecuador. Desde 2021, un grupo de mujeres impulsa su uso, como cuenta Karen Ceballos. En la campiña manabita, un tesoro ancestral custodia los secretos de la sazón criolla, el horno de leña, ícono de la gastronomía con el que se puede hervir, asar, ahumar, saltear y cocer tradicionales recetas. Su historia se remonta a al menos 7 siglos, según el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador. En la provincia se han descubierto vestigios arqueológicos que revelan su evolución desde que las tribus aborígenes utilizaron hornos rudimentarios cavados en la tierra, hasta que tomó la forma de una estructura más elaborada, formada por una mesa con ollas de barro incrustadas que le dan el sabor único a una variedad de platos como el biche, un caldo de verduras combinado con pasta de maní, granos, pescado y mariscos. Y es precisamente en la comunidad Vargas Torres del cantón Tozagua donde este utensilio logra capturar una profunda significancia para sus más de 300 habitantes. El mejor sabor es la comida hecha en horno de leña, hecha con amor porque el corazón se adueña. La revalorización del fogón, como lo conocen en esta zona, es impulsada por la Asociación Tomaní, de la que forma parte la chef Fanny Vergara. Junto a otras 179 mujeres empezaron en el 2021 una iniciativa para introducirlo en las cocinas del país. Hace un año lograron que se lo reconociera como Patrimonio Inmaterial del Ecuador y ahora tienen en la mira una meta internacional. Proyectar la cocina ecuatoriana a través de una salvaguardia en la UNESCO para que la cocina ecuatoriana a través del horno de leña y la gastronomía manabita
sea reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La comunidad Sosote del cantón Rocafuerte también tiene una fuerte conexión con el horno de leña. Desde hace 4 años se ha convertido en el producto estrella de al menos una docena de puestos de artesanías al filo de la carretera principal, donde se observa una hilera de fogones de varios tamaños. Los hay pequeños de 60 centímetros, así como de 1 metro y con mesones de hasta 180 centímetros. Su incesante compra evidencia su repercusión en los hogares. Realmente las personas vienen por eso mismo, porque rescatar lo que está perdido, digamos, y porque les recuerda lo que tuvo la abuelita o la crianza que tuvieron, porque normalmente en las cocinas de antes pues siempre había un fogón. El horno de leña es parte de la identidad cultural chola y montuvia manabita. Más que una herramienta culinaria, es un activador de la memoria que evoca los orígenes. El secuestro de 2 personas en el suburbio de Guayaquil en medio de una balacera es solo uno de los hechos violentos de las últimas horas. Resumimos los hechos en breve. En las últimas horas se han reportado secuestros y asesinatos en Guayas, Los Ríos y Cotopaxi. Merlín Ochoa con los detalles. A las 10 de la noche del martes, los disparos y el rechinar de los neumáticos alarmaron a los moradores de La Chala en el suburbio de Guayaquil. En este auto negro se movilizaban 3 personas, 2 fueron secuestradas, una logró escapar y fue atendida por paramédicos. Según testigos, 6 delincuentes se bajaron de 3 carros. Un grupo disparaba al aire mientras el otro sacaba a la fuerza a las víctimas para llevárselas. Andaban con chaleco, como policías vestidos ya. Sí, andaban con chalecos antibalas. Otro secuestro quedó grabado por cámaras de videovigilancia. Sucedió en Los Ríos, Cantón Buena Fe, cuando llegó un vehículo oscuro de donde bajaron 4 delincuentes armados para raptar a este hombre. La víctima estaba acorralada. La policía investiga dónde está. Un hombre fue asesinado con un impacto de bala en la cabeza el martes, mientras caminaba por una calle de la cooperativa El Fortín, sector Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad. La víctima fue identificada como Francisco Zambrano Zambrano. Los uniformados analizan los videos de las cámaras del sector para identificar a los sicarios. Un ataque armado se reportó anoche en el centro de la parroquia rural Tenguel de Guayaquil. Según información preliminar, hombres fuertemente armados dispararon contra un grupo de personas en la calle. 2 víctimas quedaron sobre la calzada. Una tercera fue trasladada hasta una casa de salud en una camioneta. 3 personas fallecieron y otras 8 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus interprovincial en la vía Flavio Alfaro en Manabí, cerca de las 6 de la mañana, cuando la unidad cubría la ruta Quito-Manta. Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico San Andrés. La justicia de Brasil anuló los procesos penales contra Marcelo Odebrecht en el caso Lava-Jato, argumentando que se cometieron irregularidades como la confabulación del juez y los fiscales. La decisión, sin embargo, no habla de la inocencia de Marcelo Odebrecht ni tiene efectos sobre los casos derivados de sus confesiones sobre la entrega de dinero por sobornos. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Supremo, José Antonio Díaz Toffoli, bajo el argumento de que hubo un complot para perjudicar a Marcelo Odebrecht entre la Fiscalía y el magistrado que lideraba el caso, Sergio Moro. Toffoli afirma que existen mensajes entre ambos que evidencian la toma de medidas arbitrarias para anteponer intereses personales y políticos, violando los derechos del acusado. Ocurre luego de que la defensa de Marcelo Odebrecht sostuviera que este caso era similar al de otros procesados en la causa Lava-Jato, las cuales fueron anuladas por irregularidades durante las investigaciones. Fue así que el Tribunal Supremo de Brasil anuló todas las decisiones y procesos que siguen abiertos en contra del empresario brasileño. Sin embargo, este fallo no invalida el acuerdo de culpabilidad firmado por Odebrecht, en el que admitió los sobornos y delató a sus cómplices a cambio de beneficios judiciales.
El expresidente de la constructora fue arrestado en junio de 2015 por el esquema de corrupción Lavallato. Inicialmente se declaró inocente de los cargos, pero a medida que avanzaban las indagaciones, admitió su culpa. Pagó una multa de más de $22 millones. Fue condenado por el juez Sergio Moro a 19 años de prisión en 2016. Luego de colaborar con la justicia, consiguió una reducción a 10 años, que finalmente fueron rebajados a 7 y que ya se cumplieron el año pasado en prisión domiciliaria. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció el llamado a elecciones generales para el 4 de julio. Tenía como plazo hasta diciembre, fecha en la cual la actual legislatura debía disolverse. Esto adelanta también el final de la gestión de Sunak, que tiene baja popularidad en medio del descontento de la población por la economía, sanidad y migración. Sunak fue elegido por su partido luego de la renuncia de los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss. Según los sondeos, las nuevas elecciones pueden poner fin a 14 años de control del Partido Conservador, pasándole la posta al Partido Laborista. Tormentas en Medio Oeste de Estados Unidos provocaron tornados. Uno de ellos arrasó con la localidad de Greenfield, en el estado de Iowa, donde se reportan muertos. Las imágenes con Ileana Suárez. Varios tornados azotaron Iowa este martes. Desde la localidad de Carbon hasta Greenfield, en el oeste de ese estado, hay reportes de devastación, por lo que la gobernación proclamó el desastre para 15 condados. A su paso, el torbellino cruzó un enorme campo de turbinas eólicas y derribó al menos 4 de ellas. Incluso una quedó en llamas. Sin embargo, fue la pequeña localidad de Greenfield la que sufrió lo peor. Casas arrancadas desde sus cimientos y reducidas a escombros. Hay vehículos destrozados. Las pocas estructuras que permanecen en pie están severamente dañadas, incluido el hospital de la ciudad. Mientras llegaban los equipos de emergencia, los residentes se ayudaron mutuamente a rescatar muebles y otras pertenencias. La patrulla estatal de Iowa confirmó múltiples muertes, aunque no especificó el número de víctimas. Después de arrasar con la ciudad de 2,000 residentes, las tormentas se desplazaron hacia el este para azotar partes de Illinois y Wisconsin, dejando sin electricidad a más de 140,000 usuarios en los 2 estados. Una cámara de celular captó a unos turistas en un parque safari en África mientras eran perseguidos por una jirafa. Los visitantes se trasladaban en un vehículo todoterreno que logró escapar del animal, que al parecer se enojó cuando los visitantes invadieron su hábitat. El video se ha viralizado en redes sociales y a muchos les recuerda una conocida escena de la película Jurassic Park, en la que el dinosaurio persigue a un grupo de científicos. El Consejo de Educación Superior, CES, resolvió que la Universidad Central del Ecuador debe convocar a nuevas elecciones en máximo 30 días para elegir al rector, vicerrector académico y otras autoridades. Esta decisión se tomó ante las irregularidades e incumplimientos normativos en el proceso de febrero pasado, cuando Patricio Espinosa fue elegido como máxima autoridad de la institución. La administración actual será suspendida y el Consejo Universitario deberá encargar temporalmente las funciones a los docentes de mayor antigüedad. El CNE definirá esta tarde si el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, puede obtener su registro y participar en las elecciones de 2025. Patricio Díaz informa que el movimiento del presidente Noboa cumplió con el número de firmas requerido. El movimiento político del presidente Noboa está a un paso de ser reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Su pleno se reunirá esta tarde para analizar si Acción Democrática Nacional, ADN, cumple con los requisitos para convertirse en movimiento político reconocido legalmente y si podrá participar en las elecciones presidenciales y de asamblea de 2025. Ya entregó las 197,000 firmas requeridas. Han superado el mínimo como requisito que pide la ley, han cumplido con los otros requisitos que tienen que presentar al CNE, el informe ya está en los despachos.
El presidente Noboa participó en las pasadas elecciones con el auspicio de Mover y PIT, porque el año anterior no tenía avalada su tienda política. Mover, el antiguo Alianza País, ya no podrá participar en 2025. El movimiento fue cancelado del registro electoral porque no alcanzó los resultados mínimos que exige la ley en 2 elecciones consecutivas. Es el único confirmado fuera de la papeleta. Construye, en cambio, está en riesgo, pues apeló la decisión de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral que dispuso su eliminación por no presentar, según el CNE, su informe económico de 2022. El Consejo Electoral dispuso que hasta el 14 de junio estén definidas las organizaciones políticas que pueden participar en los comicios de 2025. Hay 16 acreditadas de carácter nacional y 11 más buscan incluirse en el listado. Otra incertidumbre es si el CNE actual alcanzará a organizar o no las próximas elecciones, debido a que el procurador determinó que se haga una renovación total del organismo. Me parece que es lo correcto, por fin. Hay una luz por ahí que da luz, que nos da la posibilidad de saber qué va a pasar con la renovación. Nosotros vamos a cumplir ya los 6 años para el tiempo por el cual fuimos designados. Según el calendario de las elecciones 2025, las organizaciones acreditadas por el CNE deberán definir sus candidatos a la presidencia y a la asamblea hasta el 17 de agosto. Tres vías que conectan a la Amazonía con la Sierra Centro están afectadas por las lluvias. Diego Cuenca informa qué ocurre en los sectores a vísperas del feriado. El puente tipo Delta que conecta la provincia de Pichincha con Santo Domingo de los Áchilas presenta problemas 3 semanas después de ser entregado por el Ministerio de Transporte. Una de sus vigas metálicas se separó de la estructura como consecuencia del paso de 12.000 carros cada día, entre ellos vehículos pesados. Según gestión de riesgos del peaje de la provincia Sáchila, esa pieza será colocada en los próximos días, pero no precisó la fecha. Sin embargo, pone en riesgo a quienes circulan por el kilómetro 82 de la vía Aloa-Santo Domingo. Más de 20 motos se caen ahí, más de 20 motos. Se han caído 2 policías de tránsito, ellos mismos se han caído. En Tungurahua hubo un deslizamiento de tierra que bloqueó la vía Baños-Puyo, en el sector Río Negro. Los trabajos de limpieza empezaron la mañana de ese miércoles y hasta el momento solo un carril está habilitado con el paso controlado de vehículos. Según el Ministerio de Transporte, eso ha ocasionado largas filas de 100 carros por lado, que esperan su turno para pasar cada 30 minutos. Por esa carretera que conecta a la Amazonía con la Sierra Centro, circulan 2.500 vehículos, entre livianos y pesados. Quiero unas 20 toneladas, cerró completamente la vía. En el límite de Cachaurco, en el sector de Los Ángeles, estamos a ya 10 de la mañana tratando de habilitar. Está previsto que desde el viernes pasen una parte de los 60.000 turistas que visitarán el cantón Baños de Agua Santa durante el feriado, según el municipio local. En la provincia de Bolívar, los derrumbes constantes obstruyeron la vía Huanujo-Echeandía en el kilómetro 19. Y los trabajos para recuperar el muro de protección del puente Pitiambe en el kilómetro 49 tienen a esa carretera parcialmente habilitada, por lo que piden circular con precaución. Turismo, la guía para el feriado. El agroturismo es una de las opciones en el feriado. Luis Alfredo Zúñiga describe actividades para disfrutar al aire libre. Alejarse de la ciudad y rodearse de naturaleza. Esa es la intención del agroturismo. Uno de los lugares para hacerlo está ubicado a 45 minutos de Guayaquil, en el kilómetro 87 de la vía a la costa, recinto Cerecita. La Hacienda El Castillo, cuya edificación data de 1940, permite conocer de cerca la agricultura, en un recorrido por 160 hectáreas de cacao y mango. Lo que se hace siempre a la plantación de cacao, se hace recorrido por plantación de mango, se ven frutas, se ven árboles de marañón, que todo eso se va dando a degustar en el recorrido.
Los visitantes pueden observar cómo se convierte en chocolate y degustar jugo de cacao, una bebida natural, un poco cítrica, extraída de la pulpa de la fruta. Las familias pueden hacer recorridos a caballo, reservándolo en las redes sociales de la hacienda. A 2 horas de Guayaquil y a 3 minutos de Bucay, en Guayas, está la Hostería de Franco, 2 hectáreas de extensión, donde además de comodidades como habitaciones, piscinas y canchas, se ofrece un contacto con la fauna. Los visitantes pueden cabalgar en paseos de 20 minutos y mientras lo hacen, observar los patos, las gallinas, los pavos y los cerdos. Además, se puede hacer senderismo. Tenemos un paseo a la montaña que aproximadamente dura 2 horas. Van acompañados siempre por un guía, recorren naturaleza y llegan a una lagunita que está en la parte de arriba de la montaña. La laguna de Tilapias es otro atractivo, donde se puede hacer pesca deportiva que atrae a turistas de la costa y la sierra. Los paisajes de la sierra también se abren al agroturismo. En el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, los visitantes pueden acudir a la Hacienda San Francisco, construida en 1680, un sitio que fue renovado hace 40 años. Ahora es una opción para los turistas, que pueden visitar los establos, donde se alimenta y ordeña las vacas, y en sus árboles se puede apreciar la extensa familia de garzas blancas de la localidad. Mientras en Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, el mango destaca en el complejo agroturístico Mangotur, 11 hectáreas con más de 1000 árboles, donde los visitantes pueden meditar escuchando los sonidos de la naturaleza, acampar entre amigos o familia y hacer senderismo, apreciando el estero. 60